Muy buenos días, Iglesia Triunfante. En la mañana de hoy vamos nuevamente a este espacio a entrar en materia a lo que es el pasatiempo con Jesús. Y comenzamos con un interrogante que no sé si usted se lo habrá hecho, pero la verdad yo sí, por eso quise analizar un poco y compartir con ustedes lo aprendido. Así que, ¿cuál es? ¿Por qué de tantas guerras y muertes en el Antiguo Testamento? ¿Usted se ha preguntado eso? Si usted de pronto tiene la respuesta, ayúdanos también por favor, a dar tu opinión ahí en la bandeja de los comentarios y juntos aprendamos de la palabra del Señor. Bueno, comienzo diciéndole que en el día de hoy es prácticamente imposible ver a la iglesia de Dios en una confrontación armada, ya que iría en contra de lo que hemos enseñado a la luz de la Biblia. Miren, por ejemplo, hoy en día las organizaciones religiosas en nuestro país y creo que también a nivel mundial se acogen a derechos constitucionales tales como la tutela para que los jóvenes miembros de dichas congregaciones no sean reclutados obligatoriamente para prestar el dichoso servicio militar, ya que iría en contra de lo que se suele profesar, ¿cierto? Uno como cristiano. Pero la gran pregunta es, ¿por qué en el Antiguo Testamento sí era aprobado por Dios que su pueblo fuese partícipe de guerras entre naciones para poder conquistar algún objetivo específico? Bueno, primeramente, hacemos un paréntesis, vale recordar y vale aclarar de que no podemos tener las preguntas o las respuestas más acertadas como tal, o que yo le pueda decir esto se debió el 100% a lo que estamos enseñando o a lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Pero sí vamos poco a poco alumbrando un poco el camino a todos esos interrogantes. Entonces, dicho eso, iniciamos con el primer punto. Bueno, y como primera medida tenemos que tener en cuenta que fue otra época donde los principios morales de Dios para los hombres aún no eran muy claros. Tanto así que hubo un largo proceso instructivo del pueblo de Dios en sus inicios. Ellos no contaban con un nivel educativo como el que hoy en día nosotros contamos, y fue más la fuerza bruta que se utilizó que la fuerza moral. Tuvo Dios que darle vía libre a que ellos tomaran espada en mano para que pudieran conseguir todo lo necesario para poder sobrevivir, como por ejemplo comida momentánea, tierras para poder pasar alguna temporada. Recordamos que ellos aún eran unas tribus nómadas que no tenían tierra fija donde poder vivir. Y lo más importante, defenderse de pueblos paganos que querían sitiarlos, esclavizarlos y de esta forma implantarles sus paganas creencias. Y también se tiene en cuenta que cuando Dios cita uno de los 10 mandamientos, el cual es no matar, se refiere específicamente al asesinato de algunos hermanos inocentes que fueron víctimas de la envidia, intolerancia o aún así de algún ladrón que los acechaba. Como segundo punto muy importante es que algunas veces directamente desde el cielo Dios mandó diferentes tipos de armas letales para destruir un determinado grupo de personas y otras veces un gran porcentaje de ellas, tal como lo fue el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra por medio del fuego. En estos casos, el gran número de muertes que se produjo por la desobediencia y de idolatría tanto del pueblo judío como las naciones paganas. Todo esto recibió el nombre de juicio. Vale recordar que todo esto pasó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, con la muerte de Jesús sucedió un hecho de amor muy hermoso, y es que Mateo 27:45 dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la cruz de Jesús. Las tinieblas en ese momento simbolizaban el juicio de Dios cayendo sobre el pecado de la humanidad en la cruz. Todo esto lo estaba recibiendo Jesús. Ahora bien, era el último sacrificio que se iba a hacer, es decir, que desde el momento de Jesús hasta nuestros tiempos no ha habido más juicio de Dios sobre nosotros, porque con Jesús Dios, como quien dice, fue el cordero inmolado el que ya dio pausa y dio un stop definitivo a todos los juicios que de pronto alcanzamos a ver en el Antiguo Testamento gracias al sacrificio de Jesús. Ahora bien, tercer punto también es bastante importante, y es que Dios permitió todo esto para que se convirtiera de algo basado en la realidad a una enseñanza basada en la espiritualidad. Por ejemplo,
el suceso de David y Goliat. Recordemos de que esto fue una guerra donde el pueblo de Israel salió victorioso, donde el pueblo de Israel en algún momento estaba cautivo y hubo un David que se levantó y mató a Goliat para que el pueblo fuese libre. Entonces podemos dar a entender de que esta enseñanza nos da, aunque fue algo que fue real, que fue una guerra que sucedió, lo podemos aplicar en el ámbito espiritual, creyendo así de que no importa los gigantes que se levanten, Dios siempre va a estar allí para darnos la victoria y cortarle la cabeza definitivamente a cualquier deuda, a cualquier enfermedad, porque nuestro Dios está con nosotros. Otro suceso que podemos colocar como ejemplo fue las vueltas que le dio el pueblo de Israel a Jericó. Sabemos así, podemos aplicar de que nosotros también tenemos la autoridad de Dios para poder derribar todas las murallas que se presenten a nuestro alrededor, para poder llegar también a esa tierra que Dios nos ha prometido, a ese lugar donde Dios quiere que nosotros vivamos, estemos, y más que todo esto tipifica también a su presencia. En la mañana de hoy eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Recuerden de que lo literal del Antiguo Testamento se ha convertido también en algo una enseñanza muy espiritual para nosotros y que nos va a edificar el resto de nuestra vida cristiana. Bueno, no es nada más por el día de hoy. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hasta la próxima.